Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 4, 12 a 24. Y este título es La adoración es algo que Dios busca de su pueblo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él mismo, sus hijos y su ganado? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, pues has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, percibo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales personas le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. Y leímos versículo 12 de nuevo, dice: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él mismo, sus hijos y su ganado? La mujer samaritana le preguntó a Jesús si él era mayor que Jacob. Jesús respondió a su pregunta de manera indirecta. Sin embargo, si Jacob apareciera, habiendo estado ya al otro lado de esta vida y conociendo a Jesús, sin duda alguna diría que Jesús es mayor. Por supuesto, Jesús es mayor que todos. Él es mayor que cuantos han vivido jamás. Incluso mayor que Salomón, aquel rey de Israel sumamente sabio. Pues la sabiduría que éste poseía provenía de Dios, y aquel que ahora hablaba con ella era Dios manifestado en carne. Entonces, ¿cómo podría Jesús no ser mayor que Jacob? Jesús es, digámoslo así, quien bendijo a Jacob a proveer para él. En otras palabras, las bendiciones fluyeron desde Jesús hacia Jacob. La mujer samaritana había afirmado que fue Jacob quien les llegó aquel pozo. Ella era samaritana, un hecho ante el cual los judíos probablemente habrían manifestado su desacuerdo.
Sin embargo, Jesús no la contradijo al respecto, pues él sabía con todo exactitud quién era Jacob y quiénes eran los samaritanos. Resulta también interesante el hecho de que por lo general Jesús no impartía sus enseñanzas a los gentiles, aquellos ajenos a Israel. No obstante, aquel día había recorrido un largo camino con el único propósito de encontrarse con esta mujer samaritana, pues sabía que ella estaría allí justo en el momento oportuno. Así pues, ¿acaso estaba Jesús siendo judío y ejerciendo su ministerio, extendiendo también su alcance hacia los samaritanos? Su atención se centraba principalmente en los judíos, ya fuera en Galilea o en Judea. Sin embargo, en aquella ocasión sí extendió su labor hacia los samaritanos, aunque por un breve lapso. Del mismo modo, Jesús tuvo trato con romanos y con algunos gentiles ajenos a Israel, si bien no fueron muchos ni por un periodo prolongado. Con todo, esta enseñanza impartida a la mujer samaritana fue colocada con singular intencionalidad en el Evangelio de Juan y no en los demás evangelios sinópticos. Se trataba de una enseñanza de suma importancia, transmitida por Jesús a la samaritana, que no debe pasarse por alto. Una enseñanza que evoca aquel otro momento en que Jesús exclamó en Juan 4:35 dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, pues ya están blancos para la cosecha. Jesús había dicho esto en Samaria, mientras la mujer iba a contarles a otros acerca de él. Ella ya había comenzado a dar testimonio de Jesús ante los demás, y los otros en Samaria estaban muy interesados en conocerlo. Versículo 13 dice: Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Todo el agua de la vida que bebemos en esta tierra no es suficiente para saciar nuestra sed para siempre. Solo sirve como un paliativo temporal para la sed. Dicho esto, la pregunta que subsiste es: ¿acaso el agua que hay en la tierra perdurará para siempre? Es una pregunta seria, pues el agua de vida de la que Jesús hablaba era aquella que saciaba la sed de una persona para siempre, y no solo para un periodo de tiempo temporal. La Biblia también, específicamente en el libro de Apocalipsis, escrito asimismo por Juan, describe los cielos nuevos y la tierra nueva creados por Dios. Por consiguiente, una gran probabilidad de que el agua que bebemos hoy sea meramente temporal y no eterna. Dado que solo sacia nuestra sed de manera transitoria, esto constituye un indicio significativo de que en realidad tal vez no nos acompañe
eternamente, pues no es comparable el agua viva. Si Jesús emplea la expresión agua viva, ¿cómo denominaría entonces el agua que bebemos en la actualidad? Jesús afirmó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Esto apunta al hecho de que en la vida venidera, aquellos de nosotros que poseemos la vida eterna, no volveremos a beber de esta agua, pues quien lo haga volverá a tener sed, y constituye una promesa de que al otro lado no volveremos a tener sed jamás. Por lo tanto, cabe afirmar con toda certeza que uno necesita el agua viva y que debe beber de ella, pues si uno no bebe de ella, ¿cuál sería entonces la otra alternativa? Dado que el agua que bebemos en la tierra es solo temporal y que ocupará su lugar, pues bien, también habremos de recibir cuerpos nuevos y no el cuerpo viejo, ya que éste regresará a la tierra y se convertirá en polvo. Por lo tanto, los nuevos cuerpos son necesarios para recibir el agua viva de la cual debemos beber ahora. ¿Por qué es así? Versículo 14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. El agua que Jesús da será en él un manantial de agua que brota para la vida eterna. En otras palabras, esa es la única opción. La otra opción es tener sed para siempre, como el hombre rico a quien ni siquiera se le concedió una pequeña gota de agua. Sin embargo, esta es agua espiritual. El agua viva es aquello que la humanidad necesita para tener vida eterna y no volver a tener sed. No obstante, piensen por un momento, si uno no bebe el agua viva, es decir, si no recibe el don del Espíritu Santo, ¿cuál es la expectativa al otro lado de esta vida? Jesús está prometiendo a las personas que nunca más volverán a tener sed. El agua de vida que Jesús ofrece es precisamente lo que la humanidad necesita, porque la gente simplemente no cree en él, aceptando que esto es verdad y que uno realmente lo necesita. La mujer samaritana sí lo creyó, a pesar de que acababa de conocerlo. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. De hecho, este era su deseo, obtener el agua que Jesús ofrecía. Sin embargo, ella no sabía que lo que Jesús quería decir se refería a la era de la iglesia, la cual vendría más adelante. Aún así, ¿qué habrá pensado ella después de que Jesús se marchó y tuvo que seguir regresando al pozo de Jacob? ¿Acaso Jesús la instruyó más a ella y a los demás, explicándolos que se refería a un nacimiento espiritual?
Ciertamente muchos no comprendían siempre lo que Jesús quería decir. Nosotros al observarlo ahora, vemos que lo que Jesús dijo es la verdad, pero ellos tendrían que esperar para recibirlo más tarde, momento en el cual les sería ofrecido por aquellos que predicaban acerca de Jesús. Los dos apóstoles, Pedro y Juan, habían llegado a Samaria e impuesto las manos sobre la gente. Sin embargo, cabe preguntarse si, de hecho, la mujer samaritana formaba parte de aquel grupo, dado que se trataba de una ciudad diferente, la ciudad de Sicar, en lugar de la ciudad de Samaria, a donde había llegado Felipe para predicar. Por lo tanto, Jesús no hablaba de una agua física para beber, sino de un agua espiritual, un agua tal que si uno la bebe durante esta vida, nunca más volverá a tener sed en la vida venidera. ¿Cómo es posible beber de esta agua? Es necesario buscar a Jesús, pues Él es quien la provee. Después de que el Espíritu Santo fuera derramado en el día de Pentecostés, sus apóstoles pronto comprenderían que Jesús se refería a la recepción del Espíritu Santo y que éste constituía el agua viva, una agua que, si uno la había recibido, es decir, si había bebido de ella, la persona nunca más volvería a tener sed. La mujer samaritana, sin duda alguna, anhelaba beber de esa agua. Se podría decir que es lo mejor para la salud. Es el agua que produce vida y vida eterna, lo cual significa que no existe bebida alguna mejor que esa. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía que la mujer ni siquiera tenía marido en ese momento, sino que había tenido 5 maridos anteriormente. No se ofrece ninguna explicación sobre las circunstancias en que terminaron cada una de esas relaciones. Ella pudo haber abandonado a algunos o a todos ellos, o bien sus exmaridos pudieron haberla abandonado a ella. Pero según señaló Jesús, el hombre con quien ella estaba en ese momento ni siquiera era su marido. ¿Vivía ella con él? No lo sabemos con certeza. Sin embargo, el Señor reconoció que había otro hombre en su vida. Y si ella deseaba recibir el Espíritu Santo, al cual Jesús había denominado el agua viva, debía pedírselo a él, y él se lo concedería, tal como había instruido Jesús, aunque por supuesto esto ocurriría también a su debido tiempo y según el proceso establecido. Versículo 17 dice, la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, no tengo marido. La mujer estaba confesando que aquel que tenía en ese momento ni siquiera era su marido. Sin embargo, ella no sabía que Jesús le diría la siguiente parte, la parte de que le
había sido revelada a Jesús por el Espíritu. Jesús había hablado con prontitud acerca de su vida pasada. Todo ello porque deseaba causar un impacto tanto en ella como en la comunidad de la que formaba parte. Jesús le había dicho que tenía razón al afirmar que en ese momento no tenía marido. La elogió por decir la verdad. Versículo 18 dice, pues has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Tal vez dentro de la comunidad ya se sabía que ella había tenido 5 maridos anteriormente. La pregunta que uno puede plantearse es ¿qué había sido de esos 5 maridos? ¿Se habrían simplemente integrado en esa misma comunidad o se habrían marchado a otra? ¿O habrían sido asesinados o encarcelados? Son muchas las interrogantes que surgen respecto a esos 5 hombres del pasado y a lo que ocurrió con sus relaciones. Sin embargo, Jesús no estaba allí para condenarla, aun si de hecho hubo muchas cosas que ella pudo haber hecho mal en esas relaciones, o si fueron los maridos quienes actuaron mal con ella, lo cual bien podría haber sido el caso. No obstante, las palabras de Jesús no apuntaban a determinar quién tenía la culpa ni cuál había sido la situación en el pasado. Por el contrario, su objetivo era su alma, y eso no implicaba condenarla por nada, ni tampoco incluir a los 5 maridos del pasado en ningún juicio condenatorio. Sus palabras no contenían en absoluto reproche alguno. Versículo 19 dice, la mujer le dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Dado que Jesús conocía sus antecedentes, ella pensó que él debía ser un profeta y que tal vez tendría algunas palabras para su vida. Era cierto lo que ella decía, que Jesús era en efecto un profeta, pero él era mucho más que un simple profeta. Sin embargo, ella le comunicaba su percepción, pues en ese punto de la conversación jamás habría imaginado que él fuera el Mesías. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde los hombres deben adorar. La mujer samaritana le había explicado a Jesús en su calidad de judío que sus antepasados habían continuado adorando a Dios en aquel monte en particular, aunque tal vez no hubieran ido a Jerusalén, pues probablemente los samaritanos no eran tan bien recibidos allí como lo eran los judíos. De hecho, la mujer samaritana conocía la enseñanza judía que sostenía, dirigiéndose a los judíos y no a los samaritanos, que la gente debía subir a Jerusalén para adorar a Dios allí, lo cual por supuesto implicaba también llevar sus sacrificios a ese lugar. En cierto sentido, esto suponía
dar la razón a los judíos en cuanto a que la adoración debía realizarse en aquel sitio. Sin embargo, de la impresión de que los samaritanos discrepaban de los judíos y habían elegido aquel monte al que ella hacía referencia, el monte Gerizim, como el lugar destinado a su adoración a Dios. No se conserva mucha información detallada sobre la historia de los samaritanos y sus prácticas de culto, ni sobre el aspecto que tenía su templo. No obstante, se sabe que era un lugar visible desde el pozo de Jacob, y allí mantuvieron los samaritanos su templo durante un periodo de entre 300 y 350 años, hasta su destrucción en el año 128 DC. Aún así, se rendía culto en aquel lugar tanto antes de que se construyera el templo como después de su destrucción. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Para Jesús, adorar a Dios no consistía en hacerlo en un lugar específico, sino más bien en congregarse para rendirle culto allí donde las personas hubieran decidido adorarlo. Jesús le estaba anunciando que la hora viene, lo cual significaba que se acercaba el momento en que la adoración ya no se limitaría a ciertos lugares, sino que sin duda alguna podría realizarse en cualquier sitio y en cualquier momento. Me atrevería a pensar que la mujer samaritana creyó el Señor y lo que Él le decía. Jesús le estaba indicando que debía creerle en el sentido de que la ubicación geográfica, el lugar concreto dentro de un país, no era lo esencial. Lo verdaderamente necesario era, en efecto, adorar al Padre. Sin embargo, podría hacerse en cualquier lugar. Esto nos lleva a un punto importante. Los samaritanos, al parecer, según la mujer samaritana, adoraban a Dios en el monte Gerizim, y daría la impresión de que lo hacían a un solo Dios, tal como los judíos. La cuestión no radicaba en lo que los judíos pensaban acerca de su adoración en aquel lugar, sino que lo que Dios pensaba al respecto. Versículo 22 dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. Aquí Jesús había expuesto su punto de vista sobre la adoración de los samaritanos. Ellos no sabían lo que adoraban. En cuanto a los judíos, dijo Jesús, ellos sí sabían lo que adoraban. Jesús incluso había señalado el hecho de que la salvación provenía de los judíos. Si uno quisiera establecer un
paralelismo entre el presente y el pasado en el sentido de la relación entre samaritanos y judíos. Los samaritanos eran un pueblo que se había unido físicamente mediante el matrimonio con los gentiles. De esta reunión surgió una especie de raza mixta, razón por la cual los judíos rechazaban tener comunión con ellos. En la actualidad existen muchas denominaciones cristianas y hay algunas que no mantienen comunión con otras debido a su estructura de creencias. Sin embargo, hay un punto que Jesús señaló al respecto. Los judíos sabían lo que adoraban, es decir, adoraban a Dios, al único y verdadero Dios, aquel que había otorgado la vida eterna. Hoy en día es necesario conocer a Jesús como Dios, como el Salvador, como aquel que entregó su vida para que nosotros podamos tener vida. A través de los apóstoles llegó el mensaje de salvación, pues ellos lo habían recibido directamente de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje de salvación provino en un principio de los judíos. Sin embargo, ellos ya no se regían por el judaísmo, por así decirlo, puesto que seguían a Cristo, y Cristo había establecido un nuevo pacto. Versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales adoradores le adoren. Jesús se refería al hecho de que los verdaderos adoradores ya habían llegado y que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dios mismo busca que su pueblo le adore, pues eso es lo que Dios desea y manifiesta. En otras palabras, los verdaderos adoradores han venido a adorar. Digámoslo así, a Jesucristo, a aquel que da la vida y derrama su espíritu sobre la humanidad. Amén y amén. Versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dentro de lo que Jesús describió, la necesidad de que aquellos que sigan a Cristo adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, y eso es también lo que Dios ha querido para la iglesia. Amén y amén. Entonces, Dios les bendiga.